Buenos días y gracias por entrar en nuestro canal de YouTube. ¿Has intentado una y otra vez controlar tu alimentación y tu peso, pero nada te ha dado resultado? Comer compulsivamente, comer muy poco, la adicción a la comida, anorexia, bulimia, atracones o hacer ejercicio físico de forma exagerada. Cualquiera que sea el problema que tienes con la comida o tu imagen corporal, estás en casa. Somos una visión para ti, un grupo de comedores compulsivos anónimos que se reúne las 24 horas al día, los 365 días del año en Telegram y también varias veces durante la semana en Zoom. Comedores compulsivos anónimos es una comunidad de personas que se apoyan mutuamente para recuperarse de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida. Somos una hermandad de personas que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando. Damos la bienvenida a todo aquel que quiera dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no solicitamos ni aceptamos ayuda externa. Comedores Compulsivos Anónimos no está afiliado a ninguna empresa, organización o movimiento político, ideológico o religioso. Comedores Compulsivos Anónimos no tiene opinión referente a asuntos ajenos. No entramos en controversias. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar este mensaje a los comedores compulsivos que todavía sufren. En una visión para ti, donde estudiamos el libro de Alcohólicos Anónimos, nuestro mensaje es este. Los individuos que sufren de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y el trabajo de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Cada domingo, en nuestro canal de Telegram, uno de nuestros miembros habla de cómo se ha recuperado de sus problemas con la comida. Aquí tienes una de esas historias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde te encuentres. Les saluda Vilma M. desde Costa Rica, comedora compulsiva abstinente desde el día 18 de febrero del 2020. Solamente por el poder que me da mi poder superior, la ayuda de este programa de recuperación y la ayuda de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles un poco sobre la historia de mi vida. En mi caso, yo considero que soy comedora compulsiva. Me di cuenta cuando ingresé al programa desde muy niña. Desde que estaba pequeña recuerdo pelearme por la comida, pelearme con mi mamá porque no me daba más comida. Quería comerme la comida de mis hermanos. Me enojaba cuando mi mamá guardaba comida para llevarle a las vecinas. Mi vida giraba en relación a la comida desde que yo tengo uso de razón, desde que estaba muy niña. Y cuando yo ingresé aquí al programa, yo me di cuenta que sí, que probablemente yo era comedora compulsiva desde niña porque tuve una infancia difícil, una infancia de mucho dolor. Desde muy pequeña supe lo que era la tristeza, el miedo, la soledad y el resentimiento. Entonces, claro que sí. Todo ese dolor y sufrimiento que tuve desde niña aprendí a taparlo con la comida. Y se convirtió para mí en lo más importante. Desde la niñez, en la adolescencia, ya era una niña y una adolescente con un peso mayor al del niño promedio, al del joven promedio. Y desde que tengo uso de razón, tal vez desde los 14, 13 años, ya yo empecé a ser obsesiva compulsiva con la comida y a ser obsesiva compulsiva con el tema de bajar de peso. Compraba plantas, compraba té, compraba cosas para bajar de peso. Yo quería estar delgada pero seguir comiendo. Cuando terminé mis estudios y empecé a trabajar, que ya tenía mi propio dinero, empezó todavía aún más fuerte mi carrera por el comer compulsivamente, porque ya yo podía dar riendas sueltas a ese deseo imperioso y también podría y daba rienda suelta a lo que era mi obsesión por bajar de peso.
Recuerdo que muy joven, con mi primer trabajo, mi primer liquidación, compré un aparato caro, pero terriblemente caro, que uno se metía, se sentaba y lo conectaba a la electricidad y según yo con eso iba a bajar de peso. Nunca lo logré, nunca bajé de peso y en el camino lo intenté todo por bajar de peso. Pastillas químicas, pastillas naturales, productos naturales carísimos, vendas frías, vendas calientes, acupuntura, imanes, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, todo lo que yo intentaba hacer por bajar de peso, nunca nada me funcionó. Y hoy me doy cuenta, o me di cuenta cuando ingresé a este programa de recuperación, que sí, yo tenía obsesión por la comida y obsesión por bajar de peso. Desde muy niña me metí en esa burbuja de soledad, de autocomiseración, y la comida fue como que mi compañera, era como con lo que yo tapaba todo lo que no me gustó de mi vida. Desde niña, en la juventud, cuando me casé, cuando vinieron los hijos, cuando vino el estrés del trabajo, el estrés de salir a trabajar, de regresar a casa, de las ocupaciones, de los niños, del matrimonio. Entre más y más y más eran las ocupaciones que yo tenía, yo intentaba de ser la supermujer, la que lo hacía todo, la que podía con todo, pero para ello me anestesiaba con mi dosis de comida alcohólica. Y eso lo comprendí, compañeros, cuando ingresé a este programa de recuperación. En el año 2019, por primera vez acepté, antes de entrar al grupo, que yo comía más que la gente normal. Empecé a darme cuenta por mí misma de que yo comía más de lo normal. Y un día me hinqué y le pedí a mi poder superior que me ayudara, que yo quería salir de ese cuerpo que yo tenía. Y de verdad que me escuchó, de verdad que me escuchó. Al igual que el hombre de la historia que vamos a leer o que voy a leer, el poder superior hizo por mí lo que yo nunca pude hacer sola. Y con respecto a la historia, sentenciado a la soledad, hay tantos puntos que marqué aquí que tienen que ver exactamente con mi historia. En todas las actividades de mi vida yo quería ser la número uno, desde muy niña. Siempre traté de ser la hija buena, la hija mayor, la hija buena, la que no diera más problemas. Ya habían suficientes problemas en mi casa con un padre alcohólico e iracundo como para yo dar más problemas. Traté siempre de ser la hija buena, la hija estudiosa, la mejor alumna, la mejor hermana, la mejor hija. Y en ese querer ser la mejor, siempre en todo, en el trabajo, con la familia, me desgasté, me desbordaba. Siempre quería dar y dar y dar más de mí, más de mí, más de mí. Como no lo lograba y me frustraba, entonces tapaba esa frustración con el comer. Siempre tratando de ser una super persona, la super hermana, la super esposa, la super hija, la super trabajadora. Cuánto desgaste. Yo creía que yo tenía que ser la octava maravilla del universo y obviamente que no podía. Y al no poder me llenaba de frustración, de soledad y todas estas emociones, todo este dolor lo tapaba con comida alcohólica. Y claro que sí. El hombre de la historia se pregunta por qué tenía esa necesidad imperiosa de ser el número uno en todo. ¿Por qué yo tenía esa necesidad imperiosa de ser la número uno en todo? ¿Qué estaba tratando de reclamarle a la vida? Hoy puedo comprender que en aquella niñez de dolor que yo tuve, tal vez me sentía menos que los demás y de alguna manera yo quería tapar eso. Quería tapar todo aquel sufrimiento, toda la humillación, todo el dolor, tratando de mostrarle al mundo que yo podía más que los demás y que yo podía ser más que los demás. Hoy por hoy yo me doy cuenta que todo eso no era más que egocentrismo. Egocentrismo tapado con tratar de ser lo que nunca pude ser. Otro punto de relación que tengo con esta historia es cuando él dice que su relación con su padre era nula.
Mi relación con mi padre fue nula en la niñez, en la adolescencia, en parte de mi juventud. Yo no tenía padre. A mi padre yo no lo quería. Yo tenía resentimiento, tenía mucho dolor. Andaba siempre lejos de él. Y bueno, cuando yo ingresé al programa a los 52 años, yo creo que ya haciendo muchas actividades religiosas y espirituales, pues ya yo había mejorado la historia con mi padre. Pero nunca hubiera llegado al punto que llegó si yo no hubiera llegado a este programa. Porque en este programa mi madrina a mí me dijo, ok, ya lo perdonaste, pero comprendes, has comprendido el por qué tu padre te hizo tanto daño a ti y a tu familia, cómo fue la infancia de tu padre. Y por primera vez yo pude mirar a mi padre con piedad, con bondad, con misericordia, con tolerancia, y ponerme a pensar cómo había sido la niñez, la adolescencia, la vida de mi padre. Cuánta soledad. Mi padre fue alcohólico. No tuvo una madre, su madre siempre estaba internada en un hospital psiquiátrico porque padecía de enfermedad mental. Y él tapó con alcohol su dolor. Si bien es cierto, mi vida fue difícil y mi infancia fue difícil porque mi padre era alcohólico, yo siempre tuve la dicha de tener una madre a mi lado. Y por primera vez pude ver a mi padre con misericordia, con bondad. Y este programa bendito me llevó a pedirle perdón a mi padre, porque si bien es cierto, él me había hecho daño, yo nunca lo había comprendido. No había entendido su enfermedad. Si yo no hubiera llegado a este programa bendito de recuperación, nunca hubiera comprendido el dolor de mi padre y nunca le hubiera pedido perdón. A mí la vida me dio la dicha de pedirle perdón a mi padre en vida. Porque sí, si bien es cierto que él me hizo daño, yo también. Yo nunca entendí ni comprendí su soledad ni comprendí su enfermedad. Y esto es algo que hoy le agradezco a este programa de recuperación. Y con respecto a la parte de la enfermedad, yo comprendí en este programa de recuperación que yo tenía una enfermedad, que si bien es cierto, al igual que el hombre de esta historia, yo había tenido éxito profesionalmente, demasiado éxito y demasiado me había dado el poder superior, porque al igual que este hombre, con los estudios que yo realicé, no pude haber llegado más alto. El poder superior me ha regalado buenos trabajos, me ha regalado bendición, y profesionalmente pude triunfar. El único problema que yo tenía era con la comida. Era lo único que yo no podía gobernar. La comida me gobernaba a mí. Y gracias a este programa de recuperación, yo por cada 24 horas, compañeros, puedo decir que el poder superior hace por mí lo que yo nunca podía hacer sola. Al igual que el hombre de la historia, vivir conmigo era insoportable. Él dice que su esposa le decía que vivir con él era insoportable, dormir con él. Claro que sí, vivir conmigo era insoportable. Yo siempre culpé a mi esposo, siempre culpaba a los demás, a las demás personas. Pero ya en aceptación, en recuperación, yo pude darme cuenta que era una persona controladora, egocéntrica, muy suavecita, así de carácter muy suave, muy sutil, pero mandona, controladora. Siempre quería mandar, controlar, cambiar, rechazar. Hoy me doy cuenta del daño que se hace, o yo hice, con las personas a mi alrededor cuando estaba bajo los efectos de la comida alcohólica, porque no los aceptaba tal como eran, sino que siempre quería cambiarlos, quería que hicieran lo que yo quisiera. Siempre quise mandar y controlar, y como no lo lograba, ¿qué hacía? O me metía en la burbuja de autocomiseración pensando que pobrecita yo, que los demás no hacían lo que yo quería, o me metía en la burbuja del resentimiento, que al final es la misma, llena de odio y de rencor, igualmente porque los demás no hacían lo que yo quería. Y claro que sí, era insoportable vivir con una persona controladora, celosa, miedosa, insegura. Hoy por hoy me doy cuenta que no es como yo quería, como yo creía. No es que los demás estaban mal. La que siempre estuvo mal fui yo, queriendo que la vida fuera como yo quería, no aceptando la vida tal como es, no aceptando a las personas tal como son. Este programa bendito de recuperación me hizo ver y me abre los ojos por cada 24 horas para darme cuenta que no tengo derecho de cambiar a nadie,
que cada persona trae su propia historia de dolor, sus propias heridas, sus propias adicciones, que todos andamos en este mundo tratando simplemente de hacer lo mejor que podemos, pero que ni mi familia, ni mis seres amados, ni nadie a mi alrededor fue puesto en este mundo para servirme, para estar a mis pies, para complacerme, como yo quería cuando estaba en adicción. Ahora me doy cuenta que el poder superior me está sanando, me está recuperando, me está enseñando a vivir bajo principios espirituales. ¿Para qué? Para que yo pueda tener paz, serenidad, tolerancia, comprensión y sobre todo para que pueda ser un instrumento útil en las manos de mi poder superior y venga a tratar de devolver todo lo hermoso y bello que este programa me está dando. La humildad, la fe, la esperanza, el valor del trabajo, la tolerancia, la bondad, la integridad, el amor. Todos estos principios espirituales que este programa bendito me marca y que me enseñan a vivir de otra manera. Porque sí, en enfermedad, al igual que este hombre, yo no quería o no podía ver mi realidad. Y todo aquel que se me acercara para decirme cosas buenas, que me dieran una sugerencia, que me querían dar una palabra de apoyo, que querían verme cambiar mi vida, yo todo lo rechazaba con orgullo, con odio, con rencor. No aceptaba de nada, de nadie ni de nada una palabra o una sugerencia. Al igual que este hombre, vi mi matrimonio truncado muchas veces, muchas separaciones, mucho dolor. Mis hijos sufrieron a raíz de mi orgullo y mi egocentrismo, de mi enfermedad, mi esposo, mi familia. Todos los que más amé, pues les hice daño, y hoy me doy cuenta de eso. Bendito sea mi poder superior que me está regalando una nueva vida y que me está dando la oportunidad de reparar por cada 24 horas con todas aquellas personas que les hice daño, especialmente los más amados, especialmente a los que tenía más cerca. Y sí, al igual que este hombre, viví muchos años de mi vida encerrada en mí misma, en mi soledad, en mi resentimiento, en mi autoconmiseración. Al igual que este hombre, me trataron por depresión, por fibromialgia, por dolores musculares, porque estaba enferma de la mente y del cuerpo. Por primera vez cuando ingresé a este programa me di cuenta realmente qué tan enferma estaba de alma y de cuerpo. Pero también me di cuenta que había una posibilidad, de cambiar mi vida. Y al cambiar mi vida, salpicar a mi familia de recuperación, de paz, de serenidad, de aceptación, de todas estas cosas hermosas. Tener la posibilidad de que las lágrimas que mis hijos, mi esposo, mi familia, mis padres derramaron por mi egocentrismo, por mi obsesión mental, por mi desequilibrio, hoy puedan ser cambiadas por sonrisas, por palabras de aceptación, por ya no querer tener hijos perfectos, por tratar de entender que ellos tienen derecho a equivocarse, por tratar de aceptar a mis seres amados, a mi esposo, a mis padres como son y no como yo quisiera que fueran.